una vez que ya tenemos esta base técnica de rastreo, de indexación generada de forma correcta, ya podemos pasar a optimizar otras áreas, siempre dentro del código, pero indicando más señales a nivel de relevancia de nuestro contenido, ¿no? Y a eso vamos con la utilización de esquemas. Seguramente habréis visto que Google para algunos resultados muestra más información, lo que veíamos ayer de los rich snippets, ¿no? Esto lo saca a través de los microdatos, microformatos, también se puede utilizar JSONs, hay distintas especificaciones, pero lo que hace esto, al fin y al cabo, es definir en el código el tipo de contenido y el significado de contenido. Existen las especificaciones de esquemas que son estándares, pero aquí arriba podemos ver cuáles son las que Google soporta. Google soporta que nosotros etiquetemos en nuestro HTML y especifiquemos que estamos incluyendo información de opiniones, de personas, de productos, de empresas y organizaciones, de recetas, de eventos, de música. Y para cada una de estas tiene especificaciones que nosotros podemos ver desde su propia web, aquí yo lo compartía, y que después esto es lo que me va a generar, ¿no? Este tipo de resultado, esta línea adicional que al fin y al cabo no es que me va a hacer posicionarme mejor, pero sí va a ser que el resultado de en mi página de Google, pues yo voy a poder ver ahí una línea adicional, más relevancia, voy a poder conectar mejor con el usuario y seguramente el usuario puede llegar a considerar que mi página va a resolver mejor su duda y va a pinchar por encima de mi competencia, ¿no? Existe esta herramienta que está muy bien y voy a abrir aquí para enseñarosla cómo funciona y cómo verifica cualquier tipo de opiniones, ¿no? Entonces, por ejemplo, por un lado la página de los rich snippets, por otro las especificaciones, y en esta página aquí podemos ver cuál es todo el marcado estructurado que Google hoy por hoy está soportando. Esto obviamente conforme va pasando el tiempo va aumentando, va mejorando, va soportando más información, más tipos de datos, entonces nosotros siempre deberíamos de estar atentos para ver cuál es ese tipo de datos que ella va soportando. Por ejemplo, aquí el de recetas, por ejemplo. Y aquí podemos ver ejemplos de reviews, de opiniones, de eventos. Entonces está muy bien porque tenemos las especificaciones de cómo lo tenemos que especificar con ejemplos, de cómo con microdatos es así como lo tenemos que especificar con JSON, con RFDA, etcétera, etcétera. Entonces, esto es una especificación y esto es una implementación que lo tiene que hacer la contraparte técnica del proyecto. Veía por ahí una pregunta antes que decía, nosotros mismos tenemos que implementar todo esto. Pues no necesariamente. Hombre, si es nuestra propia web, pues igual y si nosotros no tenemos conocimientos técnicos tendremos que contratar a alguien. Pero no, usualmente, si no trabajamos en una agencia de desarrollo, que se encarga también de desarrollo web y se incluye un paquete total y completo que incluya también la implementación de las modificaciones SEO por las cuales se tiene que cobrar obviamente las horas de implementación, etcétera. Lo normal y el rol del SEO es el de recomendar, el de priorizar y el verificar que se implemente de forma correcta, pero en la gran mayoría de los escenarios el SEO no es el que implementa directamente, para eso existe un rol que es el rol del desarrollador, ¿no? Y de ahí la importancia de que se coordinen de forma correcta, porque si os fijáis, aquí hay ejemplos, se hace muy fácil, pero vamos, si vosotros no venís de un background técnico, va a ser muchísimo más difícil que lo incluyáis en las webs para las que estéis trabajando. Un ejemplo, webs, por ejemplo, como esta aquí, la de ASOS. Veamos si incluye algún tipo de dato estructurado, de microformato, con el cual esté generando rich snippets, y lo podemos verificar con la propia herramienta de Google que valide. Y aquí me dice, mira, este es el HTML del sitio y estoy viendo que tiene, bueno, resultados de filtros, pero no hay mucho más, ¿vale? No está incluyendo mucho más. Por ejemplo, tenemos otras webs que sí son muy ricas en este tipo de datos estructurados en el uso. Por ejemplo, TripAdvisor. Si me voy aquí, tripadvisor.com.mx directamente para ver las páginas con las que están indexando. Entonces, mira, 25 hoteles más populares. Si me voy a ver páginas más internas, los mejores restaurantes en Honolulu, leo opiniones, veamos. Vale, pues entonces esta es una página que tiene opiniones. Veamos si se le está incluyendo aquí un marcado estructurado. Fetch and validate, validar. Y aquí directamente lo puedo verificar. Mira, está utilizando el breadcrumb, que también existen datos estructurados para el breadcrumb. Una acción, veamos.
Sí, aquí está la URL, pero no está incluyendo en esta página en particular reviews. Es interesante, ¿no? Que en esta página en particular no incluya reviews, ¿vale? Qué lástima. Está perdiendo oportunidad ahí para generar resultados que tengan ese tipo de visibilidad adicional, ¿no? Si nos vamos aquí, sin embargo, hoteles en Bogotá, y veamos si en alguna de sus webs internacionales, por ejemplo en el .com, o me está redirigiendo automáticamente en la web de Estados Unidos. Aquí valido y lo mismo. Ver acciones, tal, y sí, no me está incluyendo opiniones. Es bastante extraño. Voy a incluir una IMDb, que seguramente sí que está incluyendo, porque quería mostraros la... Aquí está. El sitio web, base de datos de películas, IMDb. Si os fijáis aquí, está mostrando valoraciones para estas películas. Entonces, si yo aquí elijo esta y la vengo a validar, si os fijáis aquí, mira, TV episode, porque hay un esquema específico para episodios de televisión. Y aquí se puede ver la información que se está incluyendo, el rating, si os fijáis, el agregado, los actores, porque existe un esquema específicamente para esto. Entonces es fundamental que independientemente del tipo, categoría e industria en la que estemos trabajando, estemos conscientes de este tipo de tratamiento, de soporte que da Google al mercado estructurado y cómo puede llegar a potenciar nuestra visibilidad en los resultados. Hoy por hoy no nos va a dar un mejor posicionamiento, pero sí nos va a permitir maximizar esa visibilidad, que es otra de las alternativas y otra de las cosas que realmente buscábamos en nuestros resultados, ¿no? Algo fundamental, y si fijáis, vamos cada vez más yéndonos a la parte del contenido. Yo quiero verificar cómo el buscador identifica el contenido. Cuidado con el flash todavía, cuidado con los frames. Irnos a la versión en caché, como lo vi antes, para ver el texto, directamente la versión de texto, para ver si está ahí. Si os fijáis en el ejemplo que aquí doy, en el slide podéis ver cómo no se identifica absolutamente nada en la versión en caché, aunque el contenido se vea muy bonito por delante, ¿no? Lo cierto es que está incluido dentro de un frame, dentro de un iframe y el buscador no la puede identificar. Lo mismo con el scroll infinito, ¿eh? Esto puede pasar. Esta es una web que tenía todo el contenido utilizando un framework de JS o utilizando opciones de scroll infinito y al final no mostraba absolutamente nada. Con lo del scroll infinito, lo que os comentaba antes, aquí podéis ver las buenas prácticas del buscador por un lado y también, y esto me interesa más, formas de implementar Infinite Ajax Scroll de una forma que sabemos que es amigable de cara al buscador, como lo estaba haciendo la web de Quartz que mostré antes. Entonces, bueno, ellos venden directamente este plugin a las empresas, pero si os fijáis, hay documentación y hay demos que si trabajáis con un desarrollador perfectamente la puede venir a ver y puede darse muy buena idea y generar más idea de cómo implementarlo el mismo. Si os fijáis, comenzamos con la página 1. Fijaros en el navegador. Yo voy haciendo scroll, load more items y yo lo puedo pinchar o no. Y en este caso me va mostrando más información, pero a ver. Aquí quería ir a ver a dónde se mostraban más ejemplos. Aquí, overflow history. Sorry. Aquí ya lo tenemos. Y aquí podemos ver el código. Si os fijáis, aquí me va mostrando el contenido. En este caso, pero el que quería mostrar aquí era, yo creo que era el de history, este de aquí. Aquí, si os fijáis, página 2, página 3, página 4, va cambiando y este contenido que está específicamente en distintas páginas, no las mismas. Y va cambiando y es genial. Si el usuario quiere enlazarme a una parte de este contenido, va a poder hacerlo de forma individual e independiente, ¿no? Y aquí podemos ver, bueno, las extensiones que soportan, las referencias, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos las buenas prácticas del propio Google, si os fijáis. En este caso también nos dan un ejemplo de paginación y nos muestra
cómo se tiene que implementar, también con las etiquetas de paginación que se tienen que incluir, utilizando JavaScript. Y aquí tenemos el ejemplo que el propio Google nos da. Si os fijáis, comenzamos a hacer scroll y va cambiando la URL de ahí arriba. Con estos ejemplos perfectamente, si nosotros hablamos y nos coordinamos con nuestro equipo de desarrollo, deberíamos de dejar solventado este problema. Algo similar ocurre con el soporte de frameworks de JavaScript, AngularJS, por ejemplo. Aquí, por ejemplo, vamos a ver que Google tiene un documento específico, muy técnico, pero muy específico, diciendo Making Ajax Application Crawlable, haciendo las aplicaciones de Ajax rastreables, donde nos muestra cómo tenemos que utilizar, por ejemplo, el hashbang para especificar ahí el contenido que queremos que Google vea, ¿no? Entonces, al fin y al cabo, quizás va a requerir mayor implementación, una implementación muy técnica, en la que nosotros seguramente no vamos a poder directamente implementar, pero que sí nos vamos a poder coordinar para evitar esto con el desarrollador que nos esté apoyando, ¿no? Este es el ejemplo y un artículo muy bueno que se ha publicado en la web de Build Visible. Aquí, si os fijáis, aquí se hace el uso del escape fragment y aquí está el hashbang, si os fijáis. Hashbang es el query y después el signo de admiración en las URLs para que ya todas estas URLs en específicas sean indexables, ¿no? Con ejemplos, con código directamente. Entonces está muy bien para que lo compartáis con el equipo técnico y garanticéis esa parte. Por otro lado, a nivel de robots.txt, os mostré y mostraba el ejemplo de que hay que tener cuidado con el robots en particular, porque de esta forma podemos bloquear áreas completas de la web. Y ojo, la web completa, si yo hago un disallow de todo, como esta web está haciendo aquí, disallow, si os fijáis, aquí deja el disallow vacío, y cuando lo dejamos vacío, no está bloqueando nada, pero después pongo un disallow / que está literalmente bloqueando y evitando el rastreo de la raíz del sitio. Entonces, vamos a ver, hay que tener mucho cuidado. Aquí podéis ver las especificaciones que hace Google del robot.txt y cómo lo soporta, ¿no? En el Google Search Console también tenemos una opción para verificar nuestro robot.txt y validarlo y ver si tenemos algún contenido que está siendo, si está siendo bloqueado o no. Si os fijáis aquí en la parte de rastreo, probador de robot.txt. Entonces es importante, si yo tengo duda de que alguna de las URL internas de mi sitio están siendo bloqueadas, pues entonces vengo y las pruebo y aquí me va a decir, mira, probar si el Googlebot o el Googlebot de noticias o móvil puede acceder a esta página en particular o a esta página de Aleida Solís /n, por ejemplo, sí, permitido. Y aquí lo podéis verificar y salir de dudas, ¿no? Si no tenéis dudas, porque también el robot.txt soporta expresiones regulares, puede ser un poco más técnico para hacer match solo y evitar el rastreo de páginas con cierto tipo de parámetros en las URLs, por ejemplo, se puede hacer, podéis verlo, echarle un vistazo a la documentación. Sin embargo, es importante siempre garantizar y validarlo para asegurarnos que esto no ocurra y que estemos sin querer bloqueando áreas de importancia de nuestra web, definitivamente. Es importante también cuidar de incluir el sitemap XML, generar un XML cumpliendo los estándares que podéis ver aquí que Google tiene, no solamente para las nuevas páginas que yo voy generando en mi web, sino para las imágenes y para los vídeos que también son soportados aquí, ¿no? Y una vez que generemos el XML, y eso lo podemos publicar en cualquier parte de mi sitio, el estándar de facto es publicarlo en la raíz, pero eso se puede publicar en cualquier parte de mi web. Lo queremos incluir, como mostraba antes en el ejemplo, en el robot.txt como una línea adicional para que Google lo reconozca. Entonces ponemos sitemap, y ponemos la dirección donde se puede encontrar el sitemap. Y por otro lado, quizás hasta más importante, es venir aquí a la Google Search Console y enviar el sitemap que hemos generado directamente, y aquí podemos monitorizar cuántas páginas han sido enviadas, cuántas han sido indexadas, cuántas tienes errores, cuáles han sido las imágenes, cuáles han sido los vídeos en el caso que tengamos vídeos. Y aquí directamente me puedo ir a ver las advertencias que se van creando y veo porque algunas de las URLs presentan un tiempo de respuesta prolongado. Pues vale, pues yo sé que es un problema de performance y lo puedo ir a verificar. Entonces eso es definitivamente indispensable que nosotros hagamos, por un lado, para maximizar la indexación de mi contenido por
por una parte, y por otra, para garantizar que no solamente es el contenido de texto o las páginas como tales, sino también los vídeos y las imágenes de mi sitio web, y verificar ahí de todo lo que he enviado cuánto se ha indexado realmente. Realmente te da mayores señales, ¿no? Y no solamente con estas señales de los sitemaps, sino a nivel de la estadística de rastreo. El propio Google Search Console te da estadísticas y te muestra cómo ha venido rastreando la web, qué tanto rastrea de tu sitio, si por ejemplo se está tardando demasiado porque hay problemas quizás de rendimiento de tu web. Entonces aquí podemos ver muchas veces que hay una correlación: mientras más se tarda, pues menos rastrea el buscador, y eso definitivamente lo queremos evitar, que es exactamente lo que vemos aquí. Y es ahí la importancia de mejorar y de optimizar la velocidad de carga de mi sitio. No existe excusa, en el propio Google Analytics podemos ir a ver, son herramientas que definitivamente tenemos a mano. En el propio Google Analytics os voy a mostrar, podéis iros directamente aquí, hay un informe que se llama de comportamiento, velocidad del sitio, y aquí nos vamos a una sección que se llama sugerencias de velocidad, y aquí me va a mostrar las páginas que tienen más tráfico de mi web, y me le va a dar un rating del nivel de velocidad, de qué tan optimizado está desde un punto de vista de performance. Y si el rating es bajo y tiene muchas sugerencias, yo puedo pinchar ahí e irme directamente a la herramienta de PageSpeed Insights de Google. Entonces, si os fijáis aquí, obviamente la home, mis páginas más importantes, el número de visitas que tiene, si os fijáis, priorizadas, de las que tienen más a menos visitas. Y aquí las sugerencias, pues mira, 7 en total. Yo quiero ver qué sugerencias me hace un ejemplo para mi versión o mi página de dashboard, que yo veo que tiene un PageSpeed Insight de 66/100, que es algo bajete, ¿no? Entonces, desde aquí mismo pincho y por defecto me da las recomendaciones de los elementos que tengo que corregir. Pues mira, optimizar las imágenes, y aquí me dice qué imágenes tengo que optimizar, especificar el caché del navegador, y aquí me dice cuáles son aquellos elementos que todavía yo no estoy cachando y no especifico el tiempo de expiración. Elementos que yo tengo que corregir, como minificar SSS, habilitar compresión, minificar JavaScript, etcétera, etcétera, ¿no? Y aquí para el móvil, lo mismo, cuáles son esos elementos adicionales que yo tengo que corregir en mi web móvil. Entonces, si os fijáis, es muy fácil acceder a este tipo de errores y de una sola vez ver cuáles son las recomendaciones que se hacen al respecto. Existe la herramienta que os comentaba antes, que se llama URL Profiler, que la vamos a ver más en detenimiento también mañana que veamos lo del análisis de enlaces, que es genial, porque con la herramienta de URL Profiler yo puedo importar el Excel que yo genero con el Screaming Frog. Entonces todas las páginas que yo aquí rastreo, que priorizo rastrear la más importante, por ejemplo, yo exporto la URL stop que se está mostrando en el Google Search Console, aquellas que tienen más visibilidad, las indexo aquí como lista. Aquí puedo no solamente indexar URLs, sino aquí yo puedo subir listas manuales o copiar listas de URLs específicas que yo quiero rastrear con Screaming Frog directamente. Entonces, yo aquí rastreo una lista de URL, me muestra cuál es su nivel de optimización técnica, yo exporto este listado en CSV y lo importo aquí. Si os fijáis, aquí hay una opción que dice importar desde Screaming Frog, porque soporta el formato de exportación de Screaming Frog directamente. Y aquí puedo integrar con mi Google Analytics, con el Search Analytics también, con el Google Search Console, y validar qué tan amigable es desde un punto de vista móvil, el PageSpeed, la valoración de velocidad desde móviles y desde desktop también, directamente utilizando el API de Google. Esta es una herramienta muy potente porque me va a generar después entonces un Excel con todos mis datos de Screaming Frog y además con todas estas validaciones, con los datos de Analytics, con los datos de Search Analytics, indicándome para qué palabras claves estas URLs se estaban posicionando, y con las validaciones tanto de performance, de rendimiento, tanto de móviles como de desktop, y así como la usabilidad desde un punto de vista móvil, ¿no? Entonces todo en uno prácticamente, es muy útil. Puede ser complejo, tiene mucha chicha, por decirlo así. Yo ahora mismo que tenemos el tiempo un poco más restringido, sería toda una sesión prácticamente el mostraros cómo se usa. Sin embargo, yo he compartido aquí podéis ver un artículo que escribí
la semana pasada para Search Engine Land, donde comparto preguntas clave para identificar oportunidades cuando yo estoy haciendo la auditoría, ¿no? Definitivamente, y aquí hago uso del URL Profiler y podéis ver aquí cómo se conjugan los datos en uno solo y directamente cómo hacerlo, para que podáis con calma, después de la sesión, y si tenéis cualquier duda me la podéis preguntar mañana al mediodía. Y más allá de los aspectos técnicos, el aspecto del contenido, ¿qué es lo que tengo que hacer? Yo creo que esto definitivamente es menos complejo, pero es importante garantizar que lo hacemos bien. Por un lado está esta infografía que a mí me encanta, que la compartió Ran en Moz, donde se muestra un ejemplo de la página perfectamente optimizada. Y una vez que tenemos esas palabras claves y sabemos con qué páginas las queremos optimizar y atacar esas palabras claves, pues lo suyo es incluir en los títulos, en las metadescripciones, en las URL, en las etiquetas de encabezado, garantizar que la página sea atractiva, que tenga una UX espectacular, que sea muy fácil de compartir, que incluyamos botones de redes sociales para así motivar que los usuarios compartan el contenido, incluir imágenes, que las imágenes tengan descripciones alt, etcétera, etcétera. Es decir, esta infografía aquí, que podéis verla en esta URL, engloba y resume prácticamente lo fundamental de la optimización de contenido, ¿no? Pero más allá, obviamente, vamos a ver qué aspectos específicos tenemos que garantizar. Y el primero es lo que yo comentaba. Si yo tengo una página que muestra 300 palabras y mi competencia se está posicionando, intenta posicionarse con una de 3.000 palabras, ¿cuál creéis que Google va a posicionar mejor? Aquella que es más relevante, que tiene 3.000 palabras. Así que hay que tener mucho, mucho cuidado si nuestro contenido decimos, vale, yo tengo un parrafito ahí, ya estoy optimizando, y está bien optimizado, incluye las palabras clave, pero quizás no es suficiente. Entonces, necesito ir a... ¿Y cuánto es suficiente? Me vais a preguntar, ¿no? Entonces, necesito ir a verificar con qué tipo de contenido, qué cantidad de contenido es el que ya está usando los sitios, la competencia que se está posicionando mejor, que está en los primeros lugares. Pues si ese es el contenido que ahora mismo está en los primeros lugares, está claro que yo tengo que hacer algo mejor para poderme posicionar por encima de ellos y ser más relevante todavía. Ya sea cualitativamente, optimizando mejor los títulos, las metadescripciones, etcétera, etcétera, que vamos a ver ahora en más detalle, así como la extensión de ese contenido, ¿no? Y aquí pongo este ejemplo de un video de Matt Cutts de Google, en el que decía la importancia de tener un contenido en el cuerpo del sitio. Y ayer alguien me lo preguntaba, o yo creo que era hoy en el Q&A, era cómo se hacía con sitios como, por ejemplo, el de LinkedIn, que exige registro para poder ver todo el contenido que tiene, ¿no? Y forma parte del modelo de negocio. Sin embargo, se puede balancear esto. Y si os fijáis, LinkedIn lo hace muy bien, porque por un lado, sí, es cierto, exige registro para acceder a la web completa y ver el contenido completo, pero no son tontos, no todo el contenido lo tiene por detrás de un registro. Permite rastrear todas estas páginas de perfiles, al menos la información esencial. Y tiene un call to action. Si queréis ver más información de Aleida, añadirla o registraros. Entonces cumplan las dos funciones. Indexan este contenido, tiene suficiente contenido y también sugieren más contenido para incentivar que el usuario siga navegando en su web. Por otro lado, también incentiva que el usuario se registre. Entonces, es una situación de ganar, ganar. Hay que balancear siempre todo esto. Hay que encontrar y ser creativos para, sí, incentivar que el usuario se registre, pero no por eso dejar de mostrar información, ya que en caso contrario, pues Google seguramente no va a posicionarnos de la forma en que nosotros desearíamos. También tenemos que acordarnos de esto, el riesgo que supone Google Panda, que es el filtro que Google utiliza para identificar el contenido pobre. Yo quiero evitar que mi sitio web en algún momento se vea afectado por esto, definitivamente, ¿no? Entonces vamos a garantizar de que yo muestro suficiente contenido relevante en cada una de las páginas. ¿Y cuáles son esos aspectos fundamentales que yo tengo que optimizar con mis palabras claves? Las URLs, ahí tiene que ir la etiqueta de encabezado, el H1, el H2, el H3 que yo utilice en cada una de las páginas. Las descripciones alt de los archivos y en los nombres de los archivos de las imágenes también tienen que incluir las palabras clave. El título, obviamente, el title tag
Yo quiero, y esto no solamente tiene un impacto desde un punto de vista de posicionamiento, sino también un impacto a nivel visual del usuario. Acordémonos lo del click-to-rate, yo quiero que pinche en mi resultado y que sea más atractivo para él por encima que el de la competencia. Nuevamente, el texto único, la metadescripción. La metadescripción no influye directamente en el posicionamiento, a diferencia del título que se influye yo. En los títulos de cada una de mis páginas yo quiero poner la palabra clave al inicio siempre. Quiero completarla con texto atractivo, con call to actions, que solo voy a poner en la metadescripción, porque no influye directamente como un factor de posicionamiento, ¿no? Pero yo sí quiero garantizar que el título, por ejemplo, se vea completo, y la buena práctica es que debería demostrarse alrededor de 55 caracteres para desktop, 60 para móviles, la metadescripción más o menos 150 para desktop y 115 caracteres para móviles. Esto va cambiando conforme pasa el tiempo, ojo, por eso es bueno, por ejemplo, utilizar aquí Screaming Frog, tiene un preview muy bueno, y yo puedo ver directamente aquí cuando yo estoy optimizando y rastreando mi web, ir a ver la opción que se llama SERP Snippet y ver cómo se ven los títulos, la metadescripción en las URL y si se han truncado qué tanto caracteres se han truncado de las mismas, cuánto se está mostrando también en píxeles y en caracteres, ¿no? Y esto a mí me va a permitir optimizar mejor el tamaño de las mismas, y aquí directamente hay otros filtros que te muestran cuáles son las páginas, los títulos de las páginas que están o duplicados. Si os fijáis, muy mal Falabella está mostrando el mismo título en un montón de páginas internas, pues eso hay que evitarlo. Cada página debe enfocarse una palabra clave distinta y debería de tener un título único también. O qué páginas tienen títulos por encima de los 65 caracteres que ya no se van a mostrar, por ejemplo esta o esta o esta, y aquí se muestra esa información. Entonces me va a venir muy bien cuando yo rastreo, no solamente para ver optimización y elementos a corregir puramente técnicos. Si veis también, aquí voy a descubrir cómo potenciar y cómo optimizar el título, lo mismo con la metadescripción, lo mismo con la etiqueta de encabezado. Esa información también me la pueden dar cualquiera de los rastreadores que hemos visto, desde Screaming Frog hasta DeepCrawl hasta OnPage, definitivamente. Y más allá del texto, existen otros elementos, por ejemplo, las imágenes. Acordémonos el potencial que tienen en algún tipo de búsquedas. Por ejemplo, para la palabra clave Rambla Barcelona, vemos ahí que exactamente debajo de los anuncios superiores, antes del primer resultado orgánico, son las imágenes las que se posicionan. Y miremos esta imagen en esta página, es una imagen que tiene una descripción muy relevante, la Rambla Barcelona dice. También vemos que tiene un archivo de texto que es relevante, que está rodeado de texto que es relevante también. Entonces son elementos que yo tengo que cuidar para optimizar, además de generar el XML sitemap para imágenes también, para incentivar el rastreo. Y lo mismo para vídeos, sobre todo de cómo, por ejemplo, cómo hacer sangría, cómo hacer algo, lo de las recetas. En el mundo de la receta es muy común posicionarse con vídeos. Entonces, al vídeo que yo insierte en mi web, pues yo voy a querer eso, incluir una descripción muy relevante, el título relevante, el nombre de archivo relevante, y si es posible, la transcripción del vídeo en texto también, para que se sepa de qué va y para qué términos tiene que posicionarse. Y nuevamente generar un XML sitemap para ese vídeo. Algo fundamental, y aquí sí que no voy a profundizar más, porque he filmado un vídeo adicional donde explico cómo podemos hacer para optimizar para los dispositivos móviles, siguiendo con estas mismas buenas prácticas que ya he comentado antes a nivel general, pero con ciertas configuraciones adicionales para que vosotros podáis también verificarlas en las auditorías específicamente para la web móvil. Hay un vídeo adicional para esto, sin embargo también aquí comparto los slides de lo que he hablado en ese vídeo. No lo voy a compartir ahora mismo porque sería totalmente repetitivo con el contenido que vais a ver en ese vídeo independiente, pero para mí era importante también dejar aquí especificados los ejemplos que vais a ver en el vídeo, para que si en algún momento cuando veáis el vídeo os surge cualquier duda, pues me comentáis. Si veis aquí, comparto cuáles son las distintas alternativas para implementar un sitio web móvil u optimizar una web móvil, los pros y contras de cada alternativa, las buenas prácticas, ejemplos, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, para mí es importante que tengas la referencia más allá del vídeo, ¿no? Y en todo caso, si tenéis cualquier duda, una vez que veáis el vídeo, me comentáis. Pero vamos, algo que vais a poder ver ahí y que estaré encantada de aclarar cualquier duda que tengáis. Con esto hemos abarcado prácticamente todos los factores y los aspectos fundamentales a tomar en cuenta para mejorar
la optimización técnica, la base técnica de mi sitio web, y por otro lado mejorar la relevancia del contenido también.